Aleluya. Qué bueno es Dios, mis hermanos. Yo me los bendiga en esta hermosa mañana. Oigan, y qué gusto que nos congregamos. Dios nos ha congregado. Y junto con la iglesia universalmente que hoy en este hermoso domingo le alaba y le bendice. Oigan, qué hermosura. Estar en sintonía con Dios entre todas las naciones, mis hermanos. Bueno, vamos a leer la santa palabra del Señor. Yo estoy muy emocionado. Así es de que van a ir a Deuteronomio, a lo que es parte del Torah. Deuteronomio 4, 26 al 31. Deuteronomio 4, 26 al 31. Quisiera leerlo todo, pero voy a hablar algo de él, pero voy a leer ciertos versículos. Dice así la palabra. Yo pongo hoy por testigos al cielo y a la tierra, que pronto pereceréis totalmente de la tierra hacia la cual pasáis el Jordán para tomar posesión de ella. No estaréis en ella largos días sin que seáis destruidos. Y Yahvé os esparcirá entre los pueblos, y quedarán pocos en número entre las naciones a las cuales se las llevará Yahvé. Y servirán ahí a dioses hechos de manos de hombres, de madera y piedra, que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. Mas, si desde ahí buscaras a Yahvé tu Dios, lo hallarás. Si lo buscas de todo tu corazón y de toda tu alma. Cuando estuvieras en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, si en los postreros días te volvieres a Yahvé tu Dios y oyeres su voz, porque Dios es misericordioso, es Yahvé tu Dios, no te dejará ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que les juró a tus padres. Amén. Háganle el favor de sentarse, mis hermanos. Qué hermosa palabra de Dios, miren. Dicha hace miles de años y todavía tiene un impacto grande, tremendo. Estas son las palabras, mis hermanos, pongan atención. Estas son las palabras de un gigante de la fe. De un gigante de la fe al cual los judíos lo tenían como su grande legislador. Y no se equivocaban, porque Moisés fue un hombre valiente, un hombre temeroso de Dios, esforzado, aún con todas sus limitadeces que tenía, porque tenía limitadeces. Era un hombre limitado, pero era un hombre valiente. Esto que acabo de leer, Moisés les estaba anunciando lo que iba a pasar. Y lo que no leí habla desde que salen de Egipto, desde que Dios libera a los hijos de Israel de Egipto. Y vienen y Moisés les dice que no vayan a adorar a los dioses de los pueblos paganos donde iban a pasar. Que no se acomodaran a esas costumbres. Que alabaran a su Dios. Que dieran testimonio ante aquellas gentes de a quien servían. Para que aquellos pueblos miraran y alabaran a aquel pueblo por el Dios que seguían. Les está anunciando tremendamente Moisés. Digo, pero ustedes van a ir. Y dijo, y van a perecer. Dijo, y serán llevados a otras naciones. Serán llevados. Y dice, pero en aquellos días, en los últimos días, cuando ustedes estén entre esas naciones, y ustedes abrieran su corazón y le hablaran a Dios, dijo, Él los va a escuchar y lo van a encontrar.
Yo me pongo a pensar en todo esto, porque todavía tenemos dudas. Pero miren este Dios maravilloso. Y yo se los digo para que ya ninguno de aquí, los que estamos aquí, ya no tengan miedo. Ni estén dudando. Porque entonces yo voy a decir, ¿a qué Dios están siguiendo? Y eso le digo a todos los que me escuchan. ¿A qué Dios están siguiendo? Porque yo sigo a un Dios maravilloso. Yo no sigo a un Dios de temor. Yo sigo a un Dios poderosísimo. Tengo mis limitadeces, sí, pero las aviento a un lado. Porque he conocido al maravilloso Señor de Moisés. Terminado el sermón, mi más grande deseo, como el deseo que era el de Moisés, es de que cada uno de los que están aquí, los que me escuchen, sean diferentes para el día de mañana. Que sean hombres valientes, mujeres valientes, de valor, no temerosas de Dios, pero no temerosos ante lo que está hoy en el mundo, sino que atraviesen, así como Moisés atravesó desiertos, vivió en la nada, fue probado en el desierto a lo máximo cuando huye de Egipto. Y ahí hasta envejece. Ahí crecen sus niños. Pero de ahí Dios le habla. Cuando parece que ya no tiene nada, ahí Dios le habla. Y vuelve con un vigor, aunque no con ánimo de primero. Pero miramos la historia. Y entonces miramos lo que está hablando aquí. Hay mucho que hablar. Eso no lo terminaríamos nunca de hablar. Yo creo si nos ponemos a detalle. Pero yo me maravillo porque aquí lo que le está diciendo, cuando tengan chance en su casa, lean el capítulo 4. Porque Moisés les estaba profetizando lo que iba a pasar. Miren, de principio a fin, les está profetizando lo que iba a pasar durante sus días en esta tierra a todos los judíos. Y miren, esa profecía abarcó miles de años, porque el 48 es cuando vuelven los judíos a Israel oficialmente, después de estar ausentes 2000 años, ausentes. Pero ya habían pasado otros miles antes también. Y Moisés les está profetizando todo lo que iba a pasar. Y yo me pongo a ver que este era un hombre valiente. ¿Y quién sabe por qué era valiente? Porque tenía a Dios en su corazón. Pero creo que hoy en día uno no lo creen. Uno no lo creen. Ah, pues así será. Ah, pues así es. ¡No! ¡Vámonos! A levantarse. ¡Vámonos! Ya si no nos toca esto, yo no sé qué más pueda tocar. Y lo digo porque ahí es un mundo incierto hoy. Y muchos se han inclinado a otras cosas. Y le dijo muy claro Moisés al pueblo aquel. Dijo, no se postren ante ninguna imagen. Ni en lo que hay en los cielos, en la mar, de nada. No hagan nada ni lo adoren. No hagan y adoren. Quiero que entiendan una cosa. No es tanto es el hacer. El hacer tú puedes hacer lo que quieras. Un monito, un pescado, una estrella. Tenerla en tu casa y tenerla en la pared si quieres donde quieras ponerla. Pero la diferencia es adorar. Ahí nada. Porque Dios es un Dios celoso y es un Dios consumidor. Es un fuego consumidor. Pero a mí no vienen con los cuentitos. Ay, que no hagas esto. No, que no adores. Porque sin darte cuenta, o si te das cuenta, estás adorando muchas cosas. Más que el cristiano es muy comodín. Escoge lo que quiere. Pero habla y quiere que los demás hagan ciertas cosas. Por eso es importante conocer la palabra de Dios. Aquí dijo que no adoraran nada, que no adoraras nada. Y fíjense que
Moisés está cumpliendo al pie de la letra el mandato del Señor. Y yo me pongo a pensar en el corazón de Moisés. Porque cuando nos ponemos a pensar, cuando indagamos, escudriñamos, cuando abrimos nuestra mente a toda esta escritura, el mensaje a la humanidad de Moisés, es cuando comprendemos las escrituras. Es cuando nos comprendemos a nosotros mismos y podemos comprender la anchura de Dios. Si no nos metemos a comprender la palabra, estamos fritos. Podemos tener muchos años siguiendo a Dios. Podemos estudiar la Biblia de principio a fin. Ser grandes teólogos, podría decir. Pero si no nos metemos profundamente en el corazón de aquella gente, en el corazón de Dios, no comprendemos. Y yo me pongo a mirar aquí que Moisés estaba cumpliendo al pie de la letra todo este mensaje. No era muy próspero lo que estaban oyendo aquel pueblo, porque se les estaba vaticinando una vida dura a través del tiempo, a través de los siglos. Moisés miraba hacia el más allá. ¿Por qué miraba hacia el más allá y hasta el final? Porque Dios se lo mostraba. Por eso dicen que era el amigo de Dios, el que habló con Dios cara a cara. Fíjense qué tremendo. Y fíjense que, aún con todo esto, yo pienso que Moisés estaba triste en su corazón. Enérgico, con valentía, pero había algo de tristeza en su corazón. ¿Y saben por qué? Porque Él les dice también ahí que Él no iba a entrar a la tierra prometida. Él no iba a entrar. ¿Y por qué no iba a entrar? Porque el pueblo ha sido bien cabezón. Y por lo cabezón, pues Moisés se desesperó y le pegó a la roca. No le debe haberle pegado. Fíjense que estamos a un Dios maravilloso. Hoy se dice, es que Dios es amor. Sí, Dios es amor, sí. Ay, que Dios lo consiente. No todo lo consiente, no es cierto. Mentira. Ay, que esto y que Dios, que mira un Diosito y que quiere lo mejorcito para nosotros. Cálmense. Dios hace hombres, Dios hace mujeres de valor. Y te prueba, permite la prueba en ti, para que seas casi cocinado. Pero de ahí del fuego te levanta. Te levanta. Dios quiere hijos. Ay, que tengo miedo. No tengas miedo. ¿A quién sigues? Si sigues al Todopoderoso, al Dios de Moisés, no tienes por qué tener miedo. No tienes por qué estar nervioso. Moisés, a pesar de que no iba a entrar a la tierra prometida, él está cumpliendo con su deber. Y Dios le sigue mostrando. Pero miren, ¿saben qué? Dios tenía confianza, porque no entraría a la tierra prometida. No entraría. Muchas veces no tenemos los privilegios aquí en esta tierra, no los tenemos todos. No los tenemos. Ay, que quisiera yo tener esto, ay, que quisiera el otro, ay, que si yo fuera esto. Y nos quedamos en puros lloriqueos. De que si tuviera. No, con lo que tienes, aviéntate. Con lo que tienes, camina en la fe. Sigues a un Dios maravilloso, a un Dios poderoso, no a un Dios de lloriqueos. Sigues a un Dios maravilloso y poderoso, al que tiene el poder para cambiar todas las cosas. Pero tienes que creerlo. Moisés iba caminando y sabía que no iba a entrar, no tenía ese privilegio. Pero ¿saben qué? Él estaba a la vez esforzándose, cumpliendo la palabra de Dios, y no a regañadientes, pero porque miraba el más allá. Miraba la eternidad. Y con esa se conformaba. Pues casi con nada, ¿verdad? Con la eternidad.
Este mundo va a pasar. Y miren, sucedió lo que dijo Moisés, sucedió. Pronto vino Nabucodonosor y los fregó. Sitió la ciudad, la fregó. Y se los llevó a los hijos de Israel, se los llevó al exilio. Y quedaron diseminados por ahí en aquellas naciones, especialmente allá. A los viejos, ¿para qué los quiero? No los querían a los viejos. Vámonos a los jóvenes, doncellas, vámonos. Pasaron por muchas penalidades los hijos de Israel. Vinieron los griegos, los fregaron. Vinieron los romanos y los fregaron. Los mandan al exilio el año 70. Destruyen Jerusalén, destruyen su templo. Y los avientan a todas las naciones, primeramente a Roma. Y ahí están los vestigios, están las señales de cuando entró Tito, el hijo de Vespasiano, del gran general, del emperador. Cuando entró triunfante, ahí está plasmado en la piedra, en el arco de triunfo, cargando la menora del templo, la menora de oro, y los judíos en fila. Esclavos. Estoy dando un recuento nada más para que miremos que Dios es un Dios celoso y es un fuego devorador. Que viene después, viene el holocausto y matan a infinidad de judíos. Muchos millones. ¿Dónde estaba Dios? ¿Dónde estaba? Lloraban, gritaban, se dolían. Dios estaba allí. Casi los exterminan. Casi los exterminan. Clamaron a Dios y Dios los escuchó, como dice la Escritura. Clamaron a Dios. Por eso es importante hablar con Dios. Esta serie de sermones sobre hablando con Dios. Es importante hablar con Dios, conocerle más y más. Pero si no te metes en la oración, no vas a comprender nunca a Dios. Pero si nos metemos en oración, Él va a transformar, va a darle vida a nuestras vidas, seremos más productivos. Tendremos más temor por la palabra de Dios. Estaremos solícitos para darle gloria a Dios, para vivir en justicia, para amar, para bendecir, con equidad y para saber qué es lo que estamos siguiendo. Tenemos que meternos en oración. Y la oración no es con que nada más hablo y ya. No, esa no es la oración. La oración es hablar con Dios en fe, sabiendo que está enfrente de ti. Y le hablas y le dices. Y esperas la palabra. Y cuando llega, aunque sea una sola palabra, con eso tienes el rayo de luz que disipa mucha tiniebla. Y ya no serás el mismo. Ya no serás el mismo. Ese fue el pueblo de Israel. Ya no serás el mismo. No puede ser, porque empezaste a conocer la voz de Dios. Y así pasó con Israel. Y volvieron a su pueblo. Se cumplió lo que dijo Moisés. Qué hermoso. Yo me pongo a ver sobre todo esto y digo, Dios es bueno, Dios no miente. Dios quiere que seamos obedientes, que no vivamos como nos da nuestra gana. Yo me acuerdo, ahorita se me vino ese ratito también, cuando yo vivía sumido en el vicio. No voy a hablar mucho de eso. Había huido de México decía yo, me largo de aquí. Y traté en México, traté en la aventura, en muchos estados, de ray, de trampa en los trenes. Muy jovencito, 17 años. Pero ya era un vividor. Llego acá
Era puro vicio, puro vicio. Y un día me empiezo a sentir mal, enfermo en mi trabajo. Ya ni les pedí permiso de que me iba. Yo me sentía muy mal. Me vine casi corriendo, no tenía carro, autobús y caminando, corriendo. Me sentía asolado con una fiebre grande. Y venía llorando. Me sentía muy mal. Llegué a mi apartamentito y me acosté en el catre que tenía en mi camita. Me tapé y empecé a llorar amargamente. Y empecé a gritar. El llanto a lo que salía de acá, dolor. Gritando, estaba muy joven yo. Y se me venía el mal que yo había hecho, especialmente a mi madre por no obedecer. No porque era malote con ella, pero desobediente y servicioso. Y empecé a llorar amargamente. Empecé a llorar y en ese momento se me vino a pedir perdón. Perdóname, perdóname, Dios. Yo no sabía nada de Dios. Perdóname. Porque se me venía la cara de mamá. Y empecé a llorar amargamente. En ese momento, cuando yo pido perdón, cuando reconocí todo aquello, en ese momento se despejó mi mente. Antes de eso yo estaba pues llorando todavía, ¿verdad? Pero me sentía ardiendo todo mi ser. Me sentía muy mal, yo pensaba que me iba a morir. Era una fiebre como nunca, ni antes ni ahora la he tenido. En ese momento se despejó todo en mi ser. Todo en mi ser cuando pedí perdón. Me levanté como si hubiera estado enfermo muchos días, me quería caer. Se me vino a mi mente que una hermana me había regalado una Biblia chiquita, de este tamañito. La cual a veces, pues no la cargaba porque yo todavía no leía. Agarré mi biblita y me fui afuera a leer algo. No me acuerdo qué leí. Pero lo que quiero, a platicar esto, quiero decir que cuando reconocemos, cuando estamos fregados, reconocemos ahí que no somos nada, nos acordamos de Dios y le pedimos perdón. Yo les animo a cada uno a que le pidan perdón a Dios y que lo levante, porque Él está atento al clamor de aquel que le clama. Él está atento. Él va a oír. Tú lo vas a encontrar. Después de ahí vendrá otra experiencia, como ya las tuve después. Ya ha pasado el tiempo y he conocido mejor. Porque hoy en día, mis hermanos, así como el pueblo de Israel se acomodó a las costumbres y a la adoración de falsos dioses, pasa lo mismo hoy en día. Estamos en una nación, entre comillas, que se dice cristiana. Yo de cristiano ya no estoy mirando mucho. Antes miraba algo diferente. Hoy estoy mirando muchas cosas muy diferentes. Ahora estoy oyendo mucha gente que habla de Dios, entre comillas, muy conservadores. Pero lo que estoy viendo también son demonios. Es gente hipócrita, mucha gente hipócrita. Y a la gente hipócrita esa es la que odia a Dios. Porque al pecador, al que impedernido, es diferente porque puede venir. Pero el hipócrita, el que piensa que está bien y está haciendo el mal. Cuidado, cuidado. Porque la justicia de Dios va a venir, va a venir. Y por eso estamos plagados de males. ¿Por qué? Porque lo de Dios ya no se toma en serio como en aquel tiempo. Ay, pero aquí no hay vales. Como en aquel tiempo Moisés le dijo al desprevino de no adorar a Baal.
Les previno de no adorar a las estrellas. Hoy no adoran a todo eso. Hoy adoran otra cosa. Entre ellas es el dinero. Porque el dinero hoy en día tiene mucho poder. Por el dinero se destruyen naciones. Por el dinero se destruyen gentes. Por el dinero, mis hermanos, se hace todo hoy en día. Se compra, se vende. Por el dinero hoy tapamos bocas. Tapan bocas por hoy, por el dinero. Por el dinero hacen lo que quiere hoy en día la humanidad. Esos son los dioses que hay hoy en día, en esta y en las demás naciones. Y como se desviaron, Dios también se aleja, pero siempre está la esperanza de reconocer en dónde han caído, en dónde hemos caído, antes de que venga la mano fuerte de Dios. Porque sí, así como le cayó a Israel, ¿piensan ustedes que no le va a caer al olivo silvestre? Si le cayó al olivo que era cuidado con las manos de Dios, imagínense, no le va a caer al olivo silvestre, dice Pablo de la carta de los Romanos. No le va a caer, se le va a caer, por supuesto. Y déjenme les digo, sí, vienen cosas más duras sobre este país y los demás países del mundo. Sí, sí vienen. Sí vienen. Yo espero, siento que en este año vienen cosas. Pero nosotros no de tener temor, nosotros sigamos dando testimonio. Sigamos bendiciendo a Dios. ¿Y cuál es nuestro papel aquí en esta tierra? Lo que le dijo Moisés al pueblo. Sean testimonio en todo su recorrimiento hasta la tierra prometida. Seamos testimonio. No nos envolvamos con nada de aquí en esta tierra. No sean protestantes. Por decirlo. No está hablando en el sentido del otro, sino la protesta. Lleven sus quejas a Dios. Y no porque tengamos miedo. No le tenemos miedo a nada ni a nadie. No le tenemos miedo ni a la muerte ni a nada. Pero queremos obedecer la palabra de Dios. Porque muy fácil, qué fácil, ¿verdad? Ir a comprar una ametralladora 2, 3 o 4 o 5. No, nada de eso. Dios nos ha dado cordura. Dios nos ha bendecido. Conocemos a Dios hasta donde se nos ha revelado. Pero una cosa sí les digo, mis hermanos, que Dios hace justicia. Dios le hizo justicia al pueblo de Israel, sí, pero también le probó. Y por muchos años, por muchos años. Así es de que no digan, ay, que yo soy privilegiado. Sí, sí eres privilegiado. Pero vas a pasar por pruebas y pruebas duras. Y conozcas o no conozcas a Dios, pero una cosa sí estoy bien seguro, que Dios quiere que le conozcas para que batalles menos. Y cuando una vez tú le conoces, aunque no tengas los privilegios como Moisés, que no le llegaron unos, tú estarás contento en esta tierra. Tú vas a caminar, porque tú tienes tu parte más allá. Pero aquí estás cumpliendo el mandato de Dios. Y eso es lo que nos interesa. Y no envolvernos en las trifulcas de este mundo. Ninguna ideología. Ninguna ideología. Sino solamente hasta lo que Dios permite, mis hermanos. Y entonces dice aquí la palabra, dice, mas si desde ahí buscarás a Yahvé tu Dios, lo hallarás. ¿De dónde desde ahí? De donde te encuentres, en el pozo, en el calabozo, encadenado, en tinieblas, en penumbras, en revoltijos, o llámale como quieras, donde quiera que te encuentres, mas si desde ahí buscarás a Yahvé tu Dios, lo hallarás.
Si lo buscas de todo tu corazón y de toda tu alma. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Ya más clarito no se puede predicar. Ya más claro no se puede hablar. Ya más no se puede. Cuando estuvieres en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, si en los últimos días, le dijo Moisés al pueblo, te vuelves a ver tu Dios y oyeras su voz, y te lo dice también a ti. Porque Dios es misericordioso, es Yahvé tu Dios. Misericordioso, qué hermoso. No te dejará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que le juró a tus padres. Él no se olvida, Él no se olvida. Por eso dice el cantito, y serán benditos los hijos de tus hijos. Serán bendecidos. Y eso yo lo creo profundamente. Lo creo, que hará bendición para los que seguimos a Dios. Pidamos, mis hermanos, pidamos por todo lo que está pasando. Pidamos por esta grande nación. Pidamos por las naciones de la tierra. Pidamos por los que están a cargo. Pidamos. Acuérdense una cosa. La justicia viene. Dejemos la justicia a Dios. Hagamos nosotros lo que tenemos que hacer. Y hagámoslo bien y contentos y con ánimo, porque nosotros tenemos ya la recompensa. Y que mi Dios me los bendiga en esta hermosa mañana. Vivan en paz. Denle gloria a Dios. Y lo que oyeron, póngalo en práctica el que lo escuche. El que tenga oídos, que escuche. Mis hermanos, que mi Dios me los bendiga bastante en esta hermosa mañana. Y en Cristo Jesús, ánimo y adelante. Amén. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse. Estamos ubicados 10 minutos al este del centro de Dallas. Visítanos. Aquí por la calle Sain, en la esquina de Pritchard y Blasen. 2818 Pritchard Lane, Dallas, Texas 75227. Domingo 10:30 de la mañana, viernes 7:30 de la tarde. Para oración, llámenos al 214-794-5386. Y si desea apoyarnos, visite paypal.me, Iglesia Tiempo de Dios. Somos una organización reconocida 501, C3, sin fines de lucro. Su donación es totalmente deducible de impuestos en los Estados Unidos de América. Muchas gracias y Dios te bendiga.